Bueno, buenos días, ya casi muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al presidente de Telefónica, lo comentaba cuando llegaba esta mañana, que creo que es el tercer año que me invita a estas jornadas, así que muy agradecida por poder participar y sobre todo también a los 4 organizadores, a la Fundación de Telefónica, South Summit, por supuesto también la Fundación La Caixa del Instituto de Empresa, porque yo al menos en los 3 años que he tenido la oportunidad de participar en estas jornadas, una siempre termina con la conclusión de que tenéis el don de la oportunidad, sobre todo para plantear jornadas como esta que abordan cuestiones que son, yo me voy a centrar fundamentalmente en el ámbito educativo, que son de un interés cada día más creciente en el ámbito educativo, pero sobre todo que nos permiten hacerlo, si me permites, en un ambiente de reflexión y sobre todo con una visión y una panorámica global. Así que yo también, como voy a ser muy breve, mientras escuchaba sobre todo a los 4 miembros, a mí los organizadores, pensaba qué reflexión podía aportar yo como responsable de la gestión de las políticas públicas de educación. Y la primera de ellas, me gustaría decir que creo que tenemos que gestionar los tiempos de respuesta desde la prudencia. Y me trataré de explicarme. Lo decíais antes, es verdad que creo que todos aquí sois perfectamente conscientes de la velocidad, de la inmediatez, sobre todo de la adopción social de esa innovación tecnológica que estamos viviendo. ChatGPT, lo decía el propio José María y lo comentabais también en la mesa anterior, creo que no ha pasado ni un año desde que su uso es público. Y además, en prácticamente todos los foros hablamos de ello y también se utiliza el ChatGPT. De hecho, algunos dicen que se ha convertido un poco como en ese rincón del vago, esa plataforma tan conocida. Por cierto, al hilo de esto quiero decir que la inteligencia artificial no se ha inventado una herramienta para copiar y pegar. En todo caso, la ha mejorado. Pero digo esto de la gestión prudente porque toda esta inmediatez que estamos viviendo, todos estos cambios de la innovación tecnológica, nos llevan a que no podemos bajar los brazos y no podemos esperar a que las cosas se resuelvan solas, que por otro lado no lo estamos haciendo. Pero digo esto porque estamos hablando de educación y la educación por sistema da respuestas siempre en medio y largo plazo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo habéis hecho, tenemos que hablar del profesorado. Y por tanto el profesorado merece que se le dé una buena formación, sobre todo sobre estas herramientas tan disruptivas. Merecen formación, merecen conocer experiencias, merecen trabajar en proyectos piloto que les permita que a través de la tecnología puedan readaptar también sus proyectos pedagógicos. Es decir, hace falta tiempo. Y no es el tiempo de las actualizaciones del ChatGPT, ni el tiempo de las noticias o de otras herramientas, es el tiempo de la educación. Porque también tenemos que ser conscientes que no estamos frente a una herramienta que es infalible 100%, porque sabemos y conocemos que todavía tiene errores y todavía nos da respuestas erróneas. Y creo que también estamos todos de acuerdo que no queremos poner en marcha, permitidme el término, experimentos sin comprobar 100%, que en algunos casos sucede. Y esta es una primera reflexión que quería trasladar y sobre todo después de escuchar también un poco las distintas intervenciones. La segunda, creo que tenemos también que nivelar los aspectos positivos y las oportunidades con las cuestiones todavía negativas o los peligros que la inteligencia artificial trae al mundo educativo o puede aportar al mundo educativo. Y lo digo además después de que hemos vivido, especialmente hace unas semanas, unas experiencias muy complicadas, cómo ciertas aplicaciones hacen uso de esa potencia de la inteligencia artificial para facilitar el acoso y la humillación de jóvenes y de adolescentes. Soy perfectamente consciente que estamos frente a un problema de una gran magnitud, que desde luego las respuestas se escapan solo del ámbito educativo, pero creo también que esto nos demuestra que necesitamos una sociedad más formada, más preparada y con más normativa sobre esta cuestión. Evidentemente, si nos centramos solo en lo que es en el aspecto pedagógico, creo que es evidente que, además sería absurdo,
que no nos preguntáramos y que no dijéramos que la llegada de la inteligencia artificial no nos pone delante unos retos absolutos, porque lo pone en cuestión casi todo. El sistema de evaluación, el propio currículo educativo o la necesidad de hacer tareas fuera de los espacios educativos. Es más, si tenemos la información de una manera inmediata y en cualquier formato, es lógico que nos preguntemos qué tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes que sea útil, pero que sobre todo les permita crecer como ciudadanos cultos y como seres responsables. Esto creo que cuanto antes nos hagamos las preguntas, estas preguntas sin miedo, mucho mejor. Yo, una de las ponentes que he podido escuchar, y además en alguna otra ocasión, creo que es de la Universidad de Murcia, creo que se apellida Sánchez Vera, ha dicho algo así, similar, que cuanto antes nos hagamos esas preguntas, cuanto antes podamos vislumbrar los aspectos positivos que puede traer la inteligencia artificial a la educación, mucho mejor. Porque veremos, como decía María, esa educación más individualizada. Veremos también cómo se pueden crear herramientas, por supuesto, respuestas multimedias para aprender, por ejemplo, para mejorar el aprendizaje en idiomas o también, por qué no decirlo, reducir la carga burocrática de nuestros docentes. De hecho, son los propios docentes. Yo leí hace un par de semanas una encuesta que sacaba una plataforma digital y decía que aproximadamente más del 72% de los docentes de nuestro país consideran positivo para su labor educativa la aparición de la inteligencia artificial. Y la tercera cuestión que me parece muy importante es que estamos en un momento donde hay una importante sensibilidad, y me refiero desde el punto de vista europeo, sobre las ventajas y de las oportunidades que nos da la inteligencia artificial. Eso no significa que no se observe y se estudie los efectos negativos o los peligros. Lo que se hace es afrontarlos para generar una inteligencia artificial que sea mucho más ética, mucho más transparente y mucho más responsable y, desde luego, si me permitís, más ceñida a la norma. Y digo esto porque seguro que lo habéis comentado en este foro, por primera vez y casi de una manera inmediata la Unión Europea va a legislar como una cuestión pionera en el mundo sobre la inteligencia artificial. Una legislación, por cierto, que reconoce como positiva la inteligencia artificial dentro del mundo educativo, pero eso sí, también como una actividad de alto riesgo a la que hay que imprimirle todas las garantías. Por tanto, frente a aquellos que creen que hay que prohibir algo que es ya una realidad, como es la inteligencia artificial, nuestro país y Europa apuesta por una inteligencia artificial mucho más responsable y mucho más segura. Y aquí, evidentemente, es donde cogen verdadera fuerza otra vez los docentes, los profesores, los maestros y las maestras. Y también estamos en una buena oportunidad, porque una importante inversión que nos han traído los fondos Next Generation para digitalizar nuestro sistema educativo han ido fundamentalmente a la mejora de la formación de nuestros docentes. De hecho, ya tenemos un marco de competencias digitales y ahí tenemos que seguir trabajando con ellos, por supuesto, y, cómo no, también con los estudiantes. Mejorar su competencia digital y, cómo no, también introducirnos ya en la programación o en la robótica. Yo creo que es un poco una reflexión que se ha dicho durante estas dos jornadas. La inteligencia artificial es una realidad que ya está aquí, que es innegable, y creo que todos tenemos la responsabilidad de trabajar para que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta que provoque una mejor educación para todos y para todas. Pero eso sí, hablando siempre de una inteligencia artificial ética, responsable y segura. José Antonio Marina, que es un filósofo, escritor, que lo conocéis, dice algo así como que en estos momentos en nuestras aulas se sientan los jóvenes de la generación Centauro, a los que les corresponde conjugar la inteligencia natural con la inteligencia artificial. Algo que, desde luego, se puede y se debe hacer, pero para ello la clave fundamental es tener buenos docentes formados y apoyados. Y en eso estamos trabajando desde el Gobierno, en funciones, sin funciones, porque me parece que es un reto, desde luego, como país que tenemos y que, desde luego, estamos intentando con la
con toda la humildad, desplegarlo de la mejor manera, pero también siendo conscientes que estamos frente a una tarea en la que todavía nos quedan muchos escalones que subir. Así que muchísimas gracias y de verdad una vez más gracias por haberme invitado a estas jornadas y enhorabuena por las mismas. Muchas gracias.